Bueno, entonces ya en este momento damos pasito a la charla. Bueno, primero que nada, pues como les comentaba, soy certificado en Acceptance Testing desde febrero de este año. Resulta que con esta certificación pasó algo muy chistoso y fue que yo le contaba a mis cercanos que estas pruebas son unos exámenes que duran una hora y son con 40 preguntas relacionadas al sílabus que se estudia con el examen que se desea presentar. Por lo general, para pasar esos exámenes, tienen que tener un rango de más de 65% o superior para poderlo pasar. En este caso son unas 24 preguntas, si no estoy mal, o más para poder pasar el examen. Cuando lo presenté, yo tuve 26 preguntas bien, pero por algún error del sistema me llegó un correo que había perdido el examen. Entonces, pues fue un poco tedioso porque tocó mandar directamente unos correos al área de Alemania, que es como la parte central de esos exámenes para apelar para que hicieran una revisión o tercera revisión. Y ya después de como 2 semanas sufriendo un poco el tema, pues notificaron que habían validado el examen y efectivamente lo había pasado. Ya que este tipo de exámenes, pues ustedes los cancelan. Si lo pasan, pues quedan con la certificación, pero pues si lo pierden, pues no recuperan el dinero. Entonces, siempre se motiva a este tipo de estudios, dado que es una muy buena certificación que hasta el día de hoy no tiene fecha de caducidad. Y adicional, pues es un plus, o sea, no es obligatorio, pero es un muy buen plus en todo tipo de área que se esté trabajando, ya sea para alguien que trabaje en desarrollo, en negocio, testing, management, product owner, todo eso referente a tecnología y software, estas certificaciones van a servir bastante. Y bueno, ya comenzando con esta charla, esta agenda está dividida en 5 partes. La primera, que es la introducción a nuestras pruebas de aceptación. La segunda, ¿qué son las pruebas de aceptación? Tercera, los diferentes niveles del abstracto. Cuarta, el lenguaje Gherkin con sus procesos de modelaje, reglas y negocio. Y la quinta, que es las características no funcionales y cadena de uso. Entonces, cualquier novedad o pregunta que quieran realizar, también en el chat pueden preguntar y mis compañeras Angélica y Camila van a estar ahí pendientes. Y bueno, entonces no siendo más, comencemos. Entonces, la introducción a las pruebas de aceptación. ¿Qué son las pruebas de aceptación? Muchos se preguntarán a los que ya tienen conocimiento. Bueno. Comienzo esto con esta frase referente a la imagen que van en estos momentos, que trata de que todo es acerca de perspectiva, con diferente pensamiento, pero con un mismo objetivo en común. ¿Qué quiere decir esto? Si se dan cuenta la imagen, estamos viendo que tres personas están trabajando o viendo determinado punto desde su perspectiva, pero básicamente están llegando a lo mismo, que en este caso es un software, se trabaja desde diferentes lados a la hora de entregar un producto, ya sea como el usuario final lo ve, como un probador, como una lista de negocio, un desarrollador, cada uno lo ve de diferente manera, pero todos aportan su granito de arena con el fin de entregar un producto que esté funcionando y que sea acorde con sus estándares de calidad. Entonces aquí pasando esto tenemos las palabras claves que iré eh, explicándoles detenidamente. Entonces, referente a las pruebas de aceptación, es un proceso el cual se analiza después de que un criterio se ha acordado con el fin de llegar a un comportamiento esperado o un resultado que ya se ha agregado, sea positivo o negativo, con el fin de que sea algo controlable y que llegue al significado que se está esperando de una manera eficiente, correcta, satisfactoria, tanto para las personas que desarrollan este producto como el usuario final que lo va a usar. Entonces, referente a las palabras clave que les indicaba anteriormente, tenemos lo primero, que es el requerimiento, que es un documento que contiene información importante sobre los criterios que se van a revisar en el producto de software. Digamos que esto es una parte muy importante, dado que el analista de negocio, que es el cual el encargado de que extraye como toda esta información importante a trabajar de una empresa, que eso más adelante se los explicaré, genera este tipo de documentos con los encargados, ya sea tanto de la empresa, como del producto y de los asociados. Ya después de que tenemos el requerimiento, pasamos a lo que es la historia de usuario, la cual es el requerimiento que abarca varios o muchos aspectos de una necesidad de negocio.
¿Esto qué quiere decir? Que una vez tenemos el requerimiento que es como el producto grande, donde está como esas necesidades y objetivos que se quieren lograr, en la historia del usuario ya es una desfragmentación o partir algo muy grande en pequeñas y cortas informaciones, donde ahí se va a tratar determinado comportamiento o un sistema o un flujo a desarrollar. Ya después de que tenemos eso, pasamos a los criterios de aceptación, que es básicamente el punto, el sistema, el componente, el objetivo corto que se quiere verificar en el proceso con el usuario. En este caso el criterio es, digamos, el punto al cual se espera a que se llegue, digamos que en el momento sin ser tan técnicos. Es decir, si digamos, por ejemplo, si una persona quiere pasar la calle, pues el criterio de aceptación es que pueda pasar la calle. Ya no se está especificando si hay carros, si hay semáforos, si está lloviendo, no, solamente que pueda pasar la calle. A eso se le conoce como un criterio de aceptación, que se espera que eso es lo que pueda realizar la persona. Ya una vez esto que está aclarado, pasamos a la última parte y es donde ya entramos en acción, que son las pruebas de aceptación, que es el nivel de prueba que se enfoca a determinar que el sistema funcione según lo acordado. Es decir, ya estos criterios están en determinados puntos. Las pruebas de aceptación ya es confirmar que estos criterios que han sido aclarados se estén cumpliendo de la manera correcta esperada. Y ya con eso, más adelante les explicaré como tal qué son las pruebas de aceptación en sí. Que aquí pasamos a nuestro segundo punto. Entonces, las pruebas de aceptación como tal son un nivel de prueba realizada, ya sea por analistas de negocio, testers, desarrolladores, usuarios finales. Todos los encargados de producto pueden aportar este tipo de pruebas con el fin de determinar que el software está cumpliendo con los estándares y comportamientos requeridos por la entidad. En este caso, para cumplir con su eficiencia, efectividad, satisfacción, libre de riesgo y cumpliendo con el contexto con el cual fue elaborado. Si se dan cuenta, la imagen aquí nos da un pequeño flujo de cómo es que se realiza el proceso de las pruebas de aceptación, donde normalmente después de ya estar desarrollado el software, se pasa a lo que es las pruebas internas, las pruebas de QA y las pruebas alfa y las pruebas beta que son realizadas por los usuarios, que ya se los explicaré ahorita. Y ya después de ese proceso es donde se realiza el despliegue, donde se hace la instalación del producto, ya sea en la nube o sea local, dependiendo cómo maneja el software el usuario. Entonces, respecto a esto, vamos a explicar lo que significan un poco de las pruebas de aceptación. Para los que no conocen, las pruebas de aceptación es el último nivel de prueba que se realiza cuando el software ya está desarrollado y revisado. ¿Qué quiere decir? Que esto es una etapa final mucho después de que se han realizado unas anteriores. En este caso, como nos muestra la imagen, tenemos primero, que es la prueba en componente, que es probar un punto, un objeto, una pequeña función. Eso lo hacemos que todos los desarrolladores para confirmar que se pueda ya agregar otros componentes, que ahí es donde pasamos a la prueba número 2, que son las pruebas de integración. Esto básicamente es una, como dice el nombre, una integración de varios componentes que ya fueron agregados con el fin de verificar que ya están funcionando correctamente. El mejor ejemplo que les puedo hacer es el de un formulario. El componente de un formulario pueden ser muchos y ahí la integración es cómo este formulario se comporta con todos estos componentes, ya sea los botones, los textos, la información y demás. Ya una vez esto está revisado, pasamos a la parte de las pruebas de sistema, que es ya una integración de varias funcionalidades adicionales que realizan múltiples tareas. Ya una vez esta parte se está cubierta, ahí sí pasamos a las pruebas de aceptación, donde es uno o varios sistemas ya terminados para confirmar que un flujo completo se esté cumpliendo, que es la parte que nosotros más revisamos y por eso es que es la parte más importante que se debe tener en cuenta. Y bueno, como les indicaba anteriormente, tenemos lo que es las pruebas alfa y pruebas beta, que básicamente es un tipo de prueba de usuario final, la cual tiene la función de confirmar desde su perspectiva si el software está funcionando acorde a lo que es esperado. En este tipo de casos, las pruebas alfa, que es una de las menos comunes, es el tipo de prueba de aceptación que se realiza con un usuario potencial, pero
en la empresa donde hizo la solicitud. Es decir, esto aplica más para software de contables o los que son pagos, que son privados, por ejemplo, los software médicos o los empresariales. Cuando la empresa desarrolladora ya tiene como un producto a verificar o a validar con los usuarios, ellos por lo general lo que hacen es que invitan a sus usuarios o a sus posibles clientes a directamente a la empresa a probar este tipo de producto con el fin de confirmar si se está cumpliendo correctamente el funcionamiento del software. Como les indico, esto por lo general se realiza es en las empresas privadas, ya sea de médicos o no, porque pues no tiene sentido que una empresa privada muestre su producto al público a menos de que así lo requiera la empresa que está contratando estos servicios. Pero no son tan comunes. Las más comunes en las que vamos a pasar siguiente, que son las pruebas beta. Las pruebas beta también es un tipo de prueba de aceptación que es igual de importante al alfa, pero la diferencia es que el usuario la puede realizar desde su domicilio, vivienda, recinto o cualquier tipo de lugar a preferencia del usuario. Los mejores ejemplos que tengo acá es Windows, que Windows, para los que no sabían, ustedes pueden bajar la versión Insider, que les permite probar nuevas características que aún no están en la versión final, pero puede generar algún tipo de fallos, pero ahí la gente que instala estas versiones está haciendo las pruebas beta. O en algunos juegos, que es donde es más común, a los que les dicen los beta testers, son los que reciben una versión nueva o que no ha salido todavía al mercado para que la prueben y así recopilar información de su funcionamiento con los usuarios y con eso les ayuda a pulir más el software a futuro. Esto es más común, como les digo, para estos operativos de celulares, de como Windows o Mac, pero se ve más que todo es en juegos. Pero ambas son bastante importantes porque a fin de cuentas el usuario es el que da su retroalimentación de cómo están viendo el comportamiento, ya sea en temas de funcionalidad y no funcionales, que más adelante le iremos indicando. Entonces, ya que explicamos esta parte, pasemos a explicar los criterios de aceptación, que básicamente es una condición que debe satisfacer y cumplir un producto, ya sea un requerimiento, una historia de usuario, lo que hemos indicado anteriormente. Este criterio lo que trata es de agregar, como les hacía el ejemplo de la persona pasando la calle, qué es lo que se debe probar. No está tratando de mirar el cómo o el por qué o el cuándo, simplemente el qué. Por eso les decía el ejemplo. Se quiere cruzar la calle, ese es el qué. Lo que vamos a mirar, ¿se puede o no cruzar la calle? Ya cuando se está haciendo las pruebas, se verifican los detalles o las partes externas. En el mismo caso, el ejemplo, los semáforos, si hay trancón, si hay motos, si está lloviendo, si está haciendo sol. Pero en este punto importante, el qué de lo que vamos a validar es la persona, si puede o no cruzar la calle. Eso es un criterio de aceptación. Es como el punto fijo de lo que nosotros vamos a probar o verificar sin abarcar los detalles. Ya los detalles se abarcan cuando se están haciendo las pruebas de aceptación. Y bueno, ya después de aclarar esa parte, vamos a pasar a la parte de negocio, que es los diferentes niveles de lo abstracto. Entonces, sobre esto, vamos a entrar más que toda la parte del área de negocio. Los analistas de negocio, como les indicaba anteriormente, son el área que está encargada en extraer la información de una empresa, suplir la necesidad, recoger toda esta información y generar los requerimientos. Ya con estos dichos requerimientos se pasa directamente al área de desarrollo y pruebas para tanto empezar el área de desarrollo como poder pasar al área de pruebas. Ahí ya entran muchos temas referentes a los modelos de negocio, los tipos de ciclo de software, si es incremental, cascada, modelo B. Hay muchos, pero de todas maneras el flujo principal de esto siempre va a ser el mismo, que primero entra el analista de negocio con los encargados de las entidades, ya sea el manager, el product owner, Scrum Master y demás, y poder suplir estos negocios. Entonces, volviendo al tema principal, aquí hay tres importancias del negocio que se deben tener en cuenta en esta parte de aceptación. Que entonces, una vez el analista o los analistas de negocio han logrado tener como una relación ya estrecha con la empresa a la cual van a prestar sus servicios, siempre se tienen tres puntos importantes a seguir, los cuales el primero, pues efectivamente, los objetivos de negocio. Ya una vez se tiene este objetivo de negocio, se genera la necesidad del negocio o las necesidades. Y ahí es cuando pues, se tiene como que
si la empresa quiere cumplir determinados servicios, pues el analista de negocio con sus encargados logran dar como esa necesidad de negocio para poder generar un software que pueda cumplir estas necesidades. Ya una vez que tenemos estas dos partes suplidas, pasamos a la parte del requerimiento del negocio y su requerimiento de producto, que ya es ya la documentación que han generado en muchas reuniones y aclaraciones y qué se puede y qué no se puede hacer, que es una parte muy importante porque pues hay clientes que dicen que quieren un celular que vuele y vuelva a la casa, entonces ahí es cuando la lista de negocio pues le dice, o sea, no, eso no existe. Entonces debe ser ahí una parte muy clara, porque parte de que estas cosas funcionen es que el analista, tanto el desarrollador y el probador, aclaren qué se puede y qué no se puede hacer, a veces por tiempo, por presupuesto, porque simple y sanamente no es posible. Entonces, estas tres cosas de acá que les menciono, los objetivos, la necesidad de negocio y el requerimiento, se le conoce como los diferentes niveles de lo abstracto, que es una definición que está en inglés, que básicamente, para resumirles, es que lo abstracto hace referencia a, es algo que no está limitado como en los detalles, sino en mostrar la información esencial. Que por eso, en este caso, se está mostrando estas partes básicas fundamentales, pero no se indaga tanto en detalles. Ya los detalles se indagan es cuando ya se está alimentando la documentación en su proceso futuro. Entonces, como les indicaba, eso se llama los diferentes niveles del abstracto. Es esa definición que le han dado a estas tres importancias del negocio. Y bueno, aquí siguiendo, como les explicaba, este es el flujo del área de negocio en cualquier tipo de empresa cuando se maneja cualquier tipo de proceso. Es decir, puede haber procesos adicionales o no, pero este es el flujo normal que se maneja, que el analista de negocio procede con la entidad a ver sus objetivos, qué es lo que desean lograr o cómo lo desean lograr. Y ya una vez tienes objetivos de negocio, el flujo ya pasa a la necesidad de negocio, donde el analista o los analistas ya buscan es ayudar a suplir esa necesidad referente a un software para suplir, pues, como les indicaba, estos comportamientos que necesitan. Y ahí ya pasamos a la parte final, que es el requerimiento de negocio o el requerimiento de producto. Pero el flujo siempre como tal va a ser este mismo, estas cuatro primeras partes, para que la tengan presente. Ya una vez se tiene este requerimiento, se pasa al flujo de pruebas, donde el flujo de pruebas, como muestra en la tablita, es que ya una vez tenemos este requerimiento, lo partimos o lo desfragmentamos a lo que es a la parte de las historias de usuario. Ya una vez tenemos determinada historia de usuario mostrando determinado comportamiento, pues pasamos a sacar lo que son los criterios de aceptación, que como les indicaba es sacar como qué es lo que se va a probar de determinada historia de usuario. Digamos que esta parte hay algo que se llama épicas, que es una historia de usuario que cubre demasiadas historias de usuario. Entonces la idea es que se desfragmentan de la manera más corta o sencilla posible para cumplir un flujo necesario, dado que muchas veces pasa que estas historias de usuario son demasiado extensas y por ser demasiado extensas, eso genera mucha repetición de pruebas o de reuniones o de presupuesto o a veces hasta el recurso principal que serían los probadores, dado que ellos son los que hacen como el último proceso para confirmar que este comportamiento se está dando de manera adecuada. Pero cuando todo está bien y los criterios de aceptación ya se sacaron de manera adecuada, ahí sí pasamos a las pruebas de aceptación donde ya se confirma que esos criterios se estén cumpliendo de manera eficiente y satisfactoria. Ya una vez se tiene esto, hay dos comportamientos guiados que se manejan en la parte de pruebas, que uno es el desarrollo guiado por pruebas de aceptación, que sus siglas en inglés significa ATDD, que es un proceso de software ágil que busca la colaboración y entendimiento en primer contacto. ¿Esto qué quiere decir? Que se trata de explicar ya el flujo de lo que se va a probar, pero de una manera no tan técnica y que todo el mundo la entienda, dado que, como les indicaba al comienzo, todos tenemos una manera de ver el software de manera diferente, pero a la final queremos que funcione de manera igual y correcta. Entonces, en este caso, cuando se hacen estas reuniones de desarrollo guiado por pruebas, lo que se hace es mostrar los flujos de la manera más sencilla posible para que los relacionados con el área, los product owners, los managers, todos logren entender el flujo de manera adecuada y que el ciclo se esté cumpliendo. Entonces, como les indico,
Esto es lo que trata es de que se muestre el flujo de la mejor manera posible para que todos los encargados entiendan qué es lo que se va a realizar. Ya una vez se tiene esto, se maneja otro desarrollo guiado, el cual se llama desarrollo guiado por comportamiento o sus siglas en inglés BDD, que nuevamente es un proceso de software ágil, pero ya que busca la colaboración y entendimiento entre la parte interna, que es desarrolladores, probadores, gestores de proyecto y equipo de negocio. Ya aquí, después de que ya se mostró el flujo, que más que todo se hace de manera gráfica o de manera sencilla, aquí ya se especifica de manera más técnica ese flujo de prueba que se va a realizar. Ya en cuenta el ciclo, a diferencia del otro, este más trata, mira, es que se valide la interacción, la visibilidad y el comportamiento. Mientras que aquí en este ya tienes un flujo donde ya se revisó el código, se validó el comportamiento y también se maneja un orden estipulado con el fin de que se cumpla la prueba que se está realizando, pero también que si se revisa con, en este caso, el área de negocio o el área de desarrollo, que el flujo que se explicó y se desarrolló en su momento se esté aplicando de la misma manera al momento de hacer las pruebas. Entonces, como les indico, ya esta es una parte más técnica, mientras que el desarrollo guiado por plan de aceptación se espera que sea más gráfico y fácil de asimilar. Entonces, ya con esto pasamos a la parte que es el lenguaje Gherkin, el proceso de negocio, reglas y modelaje, que es como una parte, entramos a la parte más técnica referente a las pruebas de aceptación. Entonces, bueno, aquí tenemos lo que es Gherkin, que de pronto para muchos puede que este sea como un nombre que no muchas veces se ha escuchado, pero bueno, para resumirles, porque esto es algo que tiene un lenguaje con mucho significado y bastante entendimiento, básicamente es un lenguaje técnico que se usa para solucionar problemas, seguir un orden correspondiente, mantener unos protocolos y sobre todo, pues que se logre un comportamiento esperado. De lo que les indicaba el desarrollo guiado por comportamiento, cuando ya se está trabajando, se usan estos parámetros que pueden ver ahí en la imagen, que es given, when y then. Cada uno tiene diferente perspectiva y su determinado significado. Entonces, en este caso, el given es la situación. ¿Qué es una situación? El punto donde va a iniciar algún comportamiento, un flujo o un proceso que se va a realizar. El when, pues como indica el nombre, va a ser el cuándo o cómo o qué se necesita para que esa acción se empiece a ejecutar. Y el then, que es la parte final, es la consecuencia, el proceso, el trigger, la acción que cometemos para que ese proceso se complete o tenga un resultado determinado o indeterminado, depende del caso. Entonces, siempre que se va a explicar un caso con este proceso de comportamiento, siempre se debe tener en cuenta esos tres parámetros, ya que, como les indicaba esto va a ser para entendimiento interno, pero de todas maneras, cuando todo el área encargada, tanto desarrollo, analista, negocio, product owner, manager y demás, ven este flujo, van a entender qué es lo que se esperaba cumplir en el resultado. Y ya, pues como anteriormente ya tenemos nuestras pruebas de aceptación y criterios, pues ya todo esto va a quedar registrado y la idea es que, como les indicaba, desde el comienzo que se desarrolló hasta el final de la prueba, pues se haya hecho una trazabilidad donde todo quedó conforme a lo esperado. Ay, perdón. Entonces aquí les muestro un ejemplo muy simple de cómo funciona este escenario de Gherkin. Aquí, si se encuentra, tenemos dos escenarios. Que el primero es seleccionar un curso nuevo, donde ahí pues el given sería ese, la situación. Se quiere seleccionar un curso nuevo. El when, como les indicaba, es pues lo que se necesita para ejecutar la acción. En este caso es seleccionar un curso nuevo. Y ya pasamos a la última parte, que el then, el resultante, que sería pues que efectivamente como se ejecutó la acción del when, del cuando, en este caso el resultado es que se arranca el curso desde el principio. El otro escenario es seleccionar un curso que ya se está trabajando más del principio. Entonces aquí el guión ya es diferente. Un usuario entra a un curso comenzado, el cuando en este caso que selecciona el curso para reanudarlo en el punto donde lo está dejando. Y ahí el then, que el resultado final, pues efectivamente el curso
va a continuar donde la persona tenía pausada, que puede ser un ejemplo, en minuto uno. ¿Qué puede pasar acá? Pues cuando se tiene este criterio de aceptación y se está haciendo las pruebas, el resultado esperado efectivamente es que el curso inicie desde el punto número, desde el minuto uno, pero pueden pasar anomalías o errores o escenarios que no se tuvieron completados, que por ejemplo, la persona le da en el minuto número uno, pero se pasa al minuto número dos, o el video termina, o el video empieza al comienzo. Si se dan cuenta, ya sacamos tres escenarios distintos que no tienen que ver con el escenario esperado. Que ahí es porque es importante de cuando se encuentran errores en la aplicación o defectos, dependiendo de lo que se está trabajando. Y la idea es que esto no llegue al usuario final, o que si ya llega, llegue como las pruebas beta o las pruebas alfa, dependiendo de lo que explicábamos anteriormente, que ya ellos son como el filtro final, que son los que confirman, porque ellos pues, todos sabemos que cuando estamos probando una aplicación, pues queremos saber al principio que funcione. Es como el ejemplo de que si vamos a imprimir una hoja en una impresora, pues que imprima. Ya si se demoran en imprimir, o si la tinta está seca, o si la luz no le ayuda a la impresión, ya son temas diferentes. Pero nos importa al comienzo es que el flujo principal se cumpla, que en el ejemplo de la impresión, pues que efectivamente la hoja de papel se imprima. Entonces, esta es la importancia de tener esos registros archivados con evidencia de ser posible, para que la persona, tanto la que está trabajando como otros que la vayan a revisar, vean si fue el comportamiento esperado o si se encontró una anomalía. Por eso es que esta parte de descripción de escenarios es muy importante a tener en cuenta. Y bueno, aquí después de esto pasamos a esta parte que se llama el proceso de modelaje y notación de negocio, que esto es más una representación gráfica de cómo se debe ejecutar un flujo. Esta parte ya es un poquito más técnica porque nos está explicando tanto el flujo principal, pero también sus flujos alternativos o su funcionamiento por debajo. Aquí, como pueden ver, nos salen unos eventos que ya cuando les muestre la imagen, nos va a indicar si es un proceso de tiempo, si es una condición o es un tema de correo. Por ejemplo, ustedes cuando hoy en día que hacemos un pago por Bancolombia, algunos, no sé si todos lo tengan, algunos llega al correo, por ejemplo, a mí me llega el correo y me llega un mensaje de texto. Todos no tienen configurado eso o todos lo tienen. Así como hay gente que le llega una notificación inmediata en la sucursal bancaria que hizo un movimiento. Entonces, estos flujos de modelaje lo que hacen es explicar dicho comportamiento, pero de una manera un poco más técnica. Entonces, en esos flujos van a ver los eventos, que es la parte inicial, intermediaria, cuando tiene algún tipo de división o determinadas salidas del flujo, y su correspondiente final. Y ya con las actividades, cuando es una actividad principal o un subproceso, y las puertas o gateways, que en este caso es cuando el flujo es directo o tiene muchas salidas, es decir, como hablamos el tema de las condiciones, de que por ejemplo si hacen un pago mayor a 2.000, pues van a pasar diferentes opciones. Ahí es cuando se diferencia un flujo principal de uno alternativo. Entonces, para darles más ejemplo, aquí les muestro una imagen, que ahí si la ven bien, nos está explicando un proceso de aprobación de cartera, que si se dan cuenta, se puede hacer diferentes opciones, pero a la final va a tener dos salidas correspondientes, una positiva o una negativa, dependiendo de lo que se está buscando. En este caso, eso es un ejemplo básico porque, digamos, si ustedes quieren ver, hay millones de ejemplos, pero son demasiado técnicos y enormes de un flujo que se debe cumplir. Es decir, una persona normal que vea bueno, este está un poquito más simple, pero una persona normal que vea este tipo de flujos no lo va a entender porque está demasiado técnico, porque como les indicaba, estos son los parámetros básicos que digamos de pronto yo se los explico y ya si ustedes ven y dicen, ah, sí, ya medio entiendo un poquito, pero si uno no entiende como estos parámetros de cómo funcionan estos flujos, uno al ver esto no va a entender nada cómo es. Como les indicaba, aquí los cuadros grandes son la actividad que se está haciendo, que en este caso es una opción, ay, perdón, me pasé. Una opción que se puede partir en tres caminos y que al final, dependiendo de esas opciones, puede tener una opción positiva o negativa o neutra, dependiendo del caso que se haga.
El mejor ejemplo es, como les digo, con los pagos o cuando ustedes retiran, si hay o no dinero, pues va a salir un mensaje de que no tiene dinero o puede salir el mensaje de que el banco no tiene dinero. Entonces, todo este tipo de procesos que hacemos el día a día, digamos que Bancolombia debe tener registrado todos estos flujos de modelaje sobre qué es lo que espera que pasen. Es algo muy importante tener en cuenta y como les digo, es algo que se realiza en el área de aceptación y negocio, pero cuando se explica un proceso de manera técnica. Que ya viendo esta imagen, esto es un caso de uso que de pronto ustedes o algunos ya lo habían visto. Esto es una representación más gráfica que está enfocada a mostrársela al usuario de una acción que se quiere realizar. Es decir, si volvemos acá y esto es un caso de uso, pues aquí se explicaría más como que la persona hace el préstamo y el préstamo llega a tal lado y ya. O sea, la función del caso de uso es que sea simple de leer, que sea como amigable con el usuario, como lo ven por acá, que el ejemplo es del crítico de comidas, que quiere probar la comida, pagar la comida, beber vino, y el chef solo se propone a preparar la comida, mientras que este que les muestro ya explica mucho más en detalle los procesos tanto principales como por debajo que se van a realizar. Entonces no es lo mismo, porque pasa que a veces la gente confunde, piensan que esto es un modelaje sencillo y esto es un modelaje avanzado, pero el caso de uso, como les digo, es una representación gráfica de la acción que se va a realizar eh, en determinado detalle. No necesariamente es un caso de prueba, sino es una explicación gráfica. Y esto sí es ya es un modelo de procesado avanzado para explicar un flujo del software. Entonces, pues les digo, esto no son lo mismo porque pasa mucho que la gente se confunde con este tipo de gráficas. Pero como les digo, esta es más como tipo manual y la otra sí es más técnica. Y bueno. Ahora pasamos a lo que es la decisión de modelaje y notación, que sus siglas DMN. Mientras BPMN, que fue la que te expliqué anteriormente, se utiliza para representar flujos de trabajo, las tablas de decisión se utiliza para representar decisiones, reglas de negocio con sus resultados y salidas dentro de un flujo de trabajo. El mejor ejemplo ahí es cuando ustedes, digamos, tienen la opción de cara y sello. Dependiendo si tiran cara y sello, van a salir o sello o cara. Pero si esa moneda tuviera una tercera parte, que no sé, llamémosla flujo, si ustedes la tiran ya por tener una tercera posibilidad, pues ya van a tener diferentes y mayores salidas. Más que esto más tiene que ver con el tema de probabilidades. Entonces, para hacerles un ejemplito mejor, acá tenemos este ejemplo referente a las condiciones de si es un pago en contado o si es una compra mayor a 50.000. Que dependiendo de eso, van a dar determinadas acciones. En este caso, si es un calcular con descuento del 5, el 7% o que si calcula el importe neto. Entonces, si se dan cuenta en la gráfica, nos muestra que dependiendo el pago, si es de contado o mayor al valor que se especifica, se va a aplicar determinado descuento. Entonces, se dan cuenta en algunas, todas aplica, en otras solo dos y en otras tres y así sucesivamente. Como le indico, entonces, esta tabla de decisiones es que dependiendo las entradas y salidas, pues claramente va a cambiar el resultado. Otro mejor ejemplo es de la suma y resta, pues que hay cuatro salidas, pero dependiendo el caso, va a haber tres. Me explico. Sabemos que menos por menos da más, más por más da más. Ahí está bien, ¿no? Pero dependiendo del escenario, menos por más da menos y más por menos igual. Pero, por ejemplo, si quisiéramos hacer un cambio, podríamos decir que si comienza siendo negativo, pues va a dar positivo. Y si comienza positivo, va a terminar en positivo. Entonces ahí depende las salidas o lo que se quiera buscar. Pero entonces siempre cuando se agrega un valor adicional, las salidas y entradas van a cambiar. Aquí tenemos un ejemplo como para explicarles más en detalle de cómo con cuatro acciones y tres condiciones pueden diferir a múltiples resultados. Eso es lo que trata de validar las tablas de decisiones. Entonces, cuando vamos a hacer pruebas referentes a las tablas de decisiones, otra cosa es que no siempre vamos a poder probar todas las salidas y entradas, porque es una parte muy importante del testing, es que nosotros nunca vamos a poder probar, porque digamos en este caso está mostrando 8 de tres acciones y de tres condiciones y cuatro acciones. Pero si fuera 1.000 condiciones y 2.000 acciones, jamás podríamos hacer todas las pruebas. Y si fuera una prueba automatizada, se tardaría demasiado tiempo. Por eso es que hay técnicas que son
partición de la equivalencia y los análisis de valor límite, que lo que hace es que se sacan determinados campos, grupos o conjuntos de valores con el fin de que si se prueban esos datos y da bien, pues se da a entender de que el resto está funcionando bien porque no se podría probar todas las salidas, que de hecho es uno de los principios básicos de testing, que no se pueden hacer pruebas exhaustivas por tiempo, recurso, personal y demás. Pero por eso también es importante las tablas de edición, porque si ustedes están trabajando esto, pues van a dejar registrado que de las 4.000 salidas que puedan hecho, pudieron probar unas 20 o 30 bien aplicando estas estrategias que les indicaba y se está cumpliendo un comportamiento esperado, que es una parte importante a tener en cuenta. Pero siempre la van a encontrar estos ejemplos, con condiciones, determinadas salidas y determinadas entradas. Siempre va a ser así más que todo. Y que si se dan cuenta la diferencia con los flujos, es que ya el flujo se explica cada rama con su determinada función final, para que la tengan presente. Y ya antes, después de esto, pasamos a la última parte, que es las características no funcionales y la cadena de uso. Bueno, ¿qué son las características no funcionales? Esto básicamente es la parte interna de un producto o software que muchas veces no solemos tener en cuenta o nosotros como usuario final no le tenemos a dar relevancia, pero es algo muy importante a la hora de trabajar un producto o software, que lo más común es, digamos, que vamos a trabajar un programa y está lento, se demora en cargar, si le juntamos un archivo a veces da error, o que si no tiene conexión a internet el programa se cierra o se apaga o puede hasta afectar el funcionamiento del equipo o de la cuenta. Bueno, múltiples cosas. Esta parte es lo que llaman característica funcional, que es, como dice el botón, su parte no funcional cumpliendo sus respectivos estándares de calidad. Esto también lo llaman de muchas maneras. También lo llaman pruebas operacionales de aceptación, características de calidad o las pruebas no funcionales, no funcionales. Pero básicamente esas tres cosas son lo mismo, que es confirmar que la parte interna de un producto, un software, esté trabajando de manera adecuada, que ya se los explicaré más adelante. Entonces comenzamos que esto tiene que ver con la norma ISO 25010, confirmo, dado que ISO pues es una cantidad enorme, pero en este caso la 25010 tiene que ver con los estándares de uso de calidad y las características no funcionales. Esta norma fue publicada en el año 2011, donde el cual introduce el modelo de calidad de producto del sistema de software para categorizar las propiedades de calidad de producto. Esta norma, como les indico, lo que hace es que ahí van a encontrar toda la información referente a los estándares, a los puntos y protocolos que tienen en cuenta toda empresa que maneja un software, o sea, toda empresa. Porque un ejemplo, si un producto, ya sea software de uso corporativo, interno, público, no cumpla con este estándar, el producto no puede salir al mercado, porque es demasiado importante que sea esto. Por eso es que, hagamos el ejemplo visual, por eso es que cuando en una aplicación o un juego o un sistema operativo tiene que ser amigable a la vista, con el tema del el oído, si el producto tiene que ver con el tema del olfato, con los sentidos, todo tiene que cumplir determinadas características de calidad que están relacionadas con esta 25010. Que de no cumplirse, el producto no puede salir al mercado y se categoriza como peligroso o, se me fue la palabra, o atenta contra la salud del usuario final. Nuevamente, el mejor ejemplo que puedo hacerles es con los juegos, que a veces una persona va a entrar a un juego y pues lo ve y le puede dar dolor de cabeza al mirarlo o el oído, porque no está regulando estos estándares. Uno cree que es una boba, pero es algo muy importante porque tristemente estas cosas puede hacer que una empresa pierda su dinero o quede en bancarrota o incluso puede llegar a afectar fatalmente a una persona o usuario final. Por eso es que es demasiado importante y desde el 2011 han tratado de trabajar esta norma para que sea pulida cada año y pues se trabaje de la mejor manera adecuada. Entonces, esta norma incluye las 7 características no funcionales que ya les explicaré, que se detallan a su vez en subcaracterísticas. Y adicional también se manejan 5 calidades de producto que ya les explicaré más adelante.
Entonces, como les indicaba, todas estas 7 características no tienen que ver con la parte funcional. Es decir, mientras que la parte funcional es nuevamente al ejemplo de la impresión, que la impresora imprima su hoja de papel, la parte no funcional se encarga es de toda la parte interna que ustedes no ven. Puede que algunas veces nos demos cuenta como usuario final, pero no siempre vamos a saber si está dentro, ya sea del tiempo, coexistencia, operatividad, protección, acceso, mantenimiento, etcétera. Pero bueno, vamos a pasar de una por una. Entonces, tenemos la eficiencia del rendimiento, que aquí lo que importa es una de las partes importantes que muchos sí podemos tener en cuenta, que cómo se comporta cuando se carga un archivo, utilizando recursos del computador, cuando es local o cuando es en la nube o el internet, cuánto se demora en cargar una función en temas de tiempo. Entonces, esta parte es una de las vitales que más se tiene en cuenta, que se llama, como les digo, eficiencia de rendimiento, que es cómo se comporta el producto y software con determinada respuesta, ya sea utilización de recursos del equipo o de la cuenta o el internet, el espacio y su tiempo para hacer determinada funcionalidad. Ya pasamos con la segunda, que es la compatibilidad. ¿Qué es la compatibilidad? Muchas veces, por ejemplo, vemos, hagamos el mejor ejemplo, Neki. Neki al comienzo tuvo un problema increíble de interoperabilidad. ¿Por qué? Porque no podía coexistir con otras aplicaciones. Es decir, al comienzo ustedes querían recargar por PCE, si no estoy mal, desde otros bancos, eso era error por todo lado. Ya eso funciona correctamente, pues si no se ha caído. Pero eso es la compatibilidad. ¿Cómo funciona un software con otro tipo de software o cómo coexisten entre sí? Que Neki todavía tiene ese problema y bueno, a menos ya lo están arreglando, que es importante. Pero eso es compatibilidad. ¿Cómo funciona un software con otros agregados? Es una parte no funcional demasiado importante. Luego pasamos a la que seguramente todos sabemos o hemos pasado, que es la usabilidad. ¿Qué es? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo interactuamos visualmente o por sentidos o por tacto? Esa es la parte de usabilidad, que esa sí se podría considerar una de las que nosotros los usuarios nos damos más cuenta, ya sea cuando estamos escribiendo o escuchando o mirando, esas son las partes más importantes. Y acá nos muestra varias cosas, que idoneidad, reconocibilidad, capacidad de aprendizaje, operatividad, error de usuario, protección, estética, la interfaz de usuario y la accesibilidad, que son cosas muy importantes que aquí pues también lo que hace es ver, esto también tiene que ver con la parte de la gente pues que tiene inconvenientes con la capacidad motriz, ya sea con los oídos, los ojos, con las manos, si la persona usa los pies, bueno, etcétera. Esta usabilidad también es muy importante. Digamos que esto es lo que más se ha visto que trata de innovar es Microsoft, ya sea con las tabletas de comando por voz, funcionalidades, o ya por texto, o los correos que ya se leen, o ya las IAs de que habla todo el tema de que ustedes les escriben un texto y ya se los interpreta. Todo ese tema es lo que tiene que ver con usabilidad. Entonces pasemos con la número 4, que es la fiabilidad, que esa es una parte muy importante, que es madurez, disponibilidad, tolerancia a fallos y la recuperabilidad. ¿Qué es esto? Es más que todo, pues que el software, si tiene algún inconveniente, pues no se totee, no se dañe, no dañe el computador. Porque ha pasado, claramente hace muchos años, de que cuando una aplicación fallaba, afectaba al equipo, dañaba el celular, no era posible lograr que se recuperara y la única solución era reinstalar. Entonces, esta es una parte muy importante que las empresas buscan, que si hay algún error en la aplicación, pues se puede desmantelar o simplemente se desconecta el servidor y ya después de unos minutos nuevamente se recupera. Digamos que esto, pues, otro ejemplo que nos pasa es en Windows, los pantajos azules, de cómo esos pantajos azules nos afectan y qué tanta tolerancia a fallos uno puede permitir, porque había unos pantallas azules pues que efectivamente dañaban el computador, uno no sabía por qué era, o había otros que sí eran bastante explicativos. Por eso es que yo soy una de las personas que digo que Windows debería tener como una explicación básica de qué puede ser, pero a los que les ha pasado sale como error hardware número 8000 algo y uno no sabe qué es, mientras que podría decir como que, oiga, tiene un problema con su tarjeta gráfica o su RAM. Uno dice, ah, bueno, ya uno sabe por dónde mirar. Pero es algo que con el tiempo se ha trabajado mucho más. Y esto, como les indico, es la fiabilidad.
porque pues claramente una persona que compre un producto y que esté fallando acá todo el tiempo, o así sea uso gratuito, pues la va a dejar de usar y eso va a generar una pérdida de rentabilidad en la empresa. Entonces pasemos ahora a la parte de seguridad, que es lo que tiene que ver con la confidencialidad, la integridad, el no repudio, la responsabilidad, autenticidad. Bueno, aquí toca muchos temas, pero aquí la parte importante es pues los datos del usuario, no temas de clasismo, porque eso también lo tocan porque, un ejemplo, había unas páginas, más que todo en Estados Unidos, porque donde pasa casi eso, donde si la persona ponía, ¿cómo era? La nacionalidad, un ejemplo, que era de África o de Asia, o no sé, que tuvo descendencia maya o algo así, pum, de una de la página le decía como que no, usted no puede acceder a sus servicios o no puede entrar a esta página. Porque en esa época, antes de estas normas que le digo, repudiaban mucho a los extranjeros y el solo el hecho de hacer ingreso con estas páginas o aplicaciones, inmediatamente los, como dice la palabra, los baneaba o no los dejaba ingresar solamente por este tipo de cosas. Otro tema de la seguridad, pues claramente que si ustedes ingresan datos suyos, internos, dirección, tarjeta de crédito, pues que sea una información que a la empresa no le importa que queden información de ustedes, pero sí les va a servir para poder interactuar con ustedes. Por ejemplo, Amazon, Mercado Libre, AliExpress, el que las usen. Si se dan cuenta, ellos no van a poder ver su información bancaria. Bueno, podrían si quisieran, pero pues claramente por todas las normas de seguridad no pueden hacerlo porque sería una vulnerabilidad que puede llevar a la bancarrota a la misma. Entonces, por lo mismo, ellos usan ya aplicaciones de terceros o un método de encriptación que lo único que va a aparecer son los últimos cuatro dígitos de su tarjeta y su información básica como Alejandro Colmenares o algo similar. Pero también es con el fin de pues, proteger al usuario. Entonces, esto es muy importante en la parte de seguridad. Luego pasamos a la parte de mantenimiento, que es otra parte no funcional muy importante, que es, bueno, la modularidad, reutilización, la analizabilidad, se me olvida, modificabilidad y comprobabilidad. Esto en inglés lo llaman las pruebas ILITI, porque son todas las que terminan en ilidad y son un grupo bastante grande que lo que trata de validar es que nuevamente se cumplen estas partes no funcionales. Aquí el mantenimiento, bueno, para los que no sabían, cuando un software se desarrolla, se gasta siempre el 50% del presupuesto en una empresa. El otro 50% se usa para esta parte del mantenimiento, porque un mantenimiento puede durar días, meses, semanas, incluso años. Entonces, esto lo que busca es, pues, de todos estos cinco subcaracterísticas que les comenté, que se haga una trazabilidad en tiempo de, pues, si todo el mundo que usa la aplicación les funciona igual, no tienen inconvenientes, si no han tenido caídas. Por eso es que el tema de los requerimientos mínimos y recomendables es bastante fundamental, porque ahí se saca como un rango de cómo la gente trabaja una aplicación con requerimientos mínimos y cómo la trabajan los requerimientos recomendables con el fin de generar como un equilibrio en la aplicación y que funcione de manera adecuada. Por ejemplo, en Windows de que recomiendan de que mínimo tenga 2 de RAM cuando se va a instalar o se recomienda para una mejor experiencia que tenga 4. Entonces pasa pues que hay gente que tiene 2 de RAM y le funciona bastante lento, pero es por ese tema de los requerimientos y ellos mismos validan con esas 5 subcaracterísticas ese comportamiento. Y ya pasamos a la parte final, no menos importante, que es la portabilidad, que en este caso trata de la adaptabilidad, instabilidad y la reemplazabilidad. ¿Qué es esto? Ahí lo que buscan es que este producto, qué tan fácil va a ser de instalar, de usar, de desinstalar, extraer o ser portable. Aquí, por ejemplo, pues el mejor ejemplo que tenemos es el celular. En el celular ya hoy en día podemos hacer muchas funciones y ahí está siendo adaptable, instalable y reemplazable. Porque si queremos, cambiamos el celular o si queremos, usamos otra aplicación, ya sea de terceros o paga, o la que más se adapta a nosotros. Es como el ejemplo de Office. Hay gente que usa Office, hay gente que usa LibreOffice, hay gente que usa la ofimática de Google y hay gente que usa un Office que es viejo, no me acuerdo el nombre, que todavía mantiene como su estructura a la antigua, que se me olvida en este caso. Entonces ya el tema de adaptabilidad va en cada uno de con cuál se sienten mejor a la hora de usarlo. Entonces, una indicada, estas son las 7 subcaracterísticas que son muy importantes si
toda empresa que quiere lanzar un producto las debe tener en cuenta, porque si no, como les indico, puede generar una bancarrota o puede que simplemente no puedan sacar su producto al mercado y hayan perdido el presupuesto o recurso que están manejando. Ya luego pasamos a la parte de la calidad del uso. ¿Que la calidad de uso qué? Son estos 5 parámetros que se deben tener en cuenta siempre a sacar un software de calidad, ya sea de uso gratuito o de uso privado con costo. En este caso, estas 5 importantes que les indico siempre se deben tener en cuentas y las van a tener muy presente, que en este caso es la efectividad, la eficiencia, la satisfacción, libre de riesgo y el cubrimiento del contexto. Entonces, pues la efectividad, pues vamos al punto que esté haciendo lo que debería hacer el software. Ya pasamos en la eficiencia de, bueno, que, como valga la redundancia, qué tan eficiente es. ¿Qué tan probable es que sí esté cumpliendo lo que se le está realizando? Eso es lo que ocurre en la eficiencia. La satisfacción, que aquí vamos a 4 subfunciones, que una es pues que sea útil, usable, que genere esa satisfacción de que si la estás usando pues te está llenando un vacío, en este caso corporativo o de trabajo, etcétera. Que sea confiable, que ustedes lo pueden usar y pues que esté logrando lo que están buscando. Pasamos a la parte de placer. Digamos que esta parte de placer no es la parte como corporal, sino pues que les genere como una tranquilidad, un alivio de que esta aplicación que están usando, ya han usado otras y está logrando ese resultado esperado. Y ya por último pasamos al confort, que ya se sienten cómodos con esta aplicación, dado que tanto sienten placer y confort, pues ustedes ya es complicado que cambien de aplicación. En este caso, por ejemplo, pasa que todo el mundo usa Word de Office, ya está acostumbrado, pero ya hay gente que usa el documento de texto de LibreOffice o el de Google. Ahí van, desde que cumpla estos parámetros, para ustedes puede ser confiable, satisfactorio o generar confort. Y ya aquí pasamos del libre de riesgo, que es una parte muy importante que es que está mitigando riesgo económico, un riesgo a la salud y seguridad y un riesgo ambiental. Esto, digamos, pues, dependiendo del mercado que se está abarcando, pues hay que revisar si aplica los 3 parámetros o no. Por ejemplo, si es Windows, pues tienen que mitigar la parte económica, efectivamente. Qué tan viable es que una persona dependiendo de la edad lo pueda usar, ya sea por los colores, sonido, interacción, etcétera, o la parte ambiental. Que bueno, esa es la parte ambiental, sí puede ser si, más que todo, si es con hardware, si está contaminando, o si puede ser una contaminación auditiva o visual, tiene que estar cumpliendo esos parámetros para que pueda salir el producto de manera adecuada. Y lo último, el cubrimiento del contexto, pues que se busca que sea flexible y que efectivamente esté como cubriendo esas funciones básicas o principales que se están realizando y que la esté complementando. Es decir, si dice el software que va a cumplir determinada función, pues que efectivamente esté cumpliendo esa traza y ya si desea evolucionar, ¿qué pasa con algunas aplicaciones? Pues se derive en determinadas ramas haciendo funciones adicionales. Entonces, como les indico, estas 5 partes siempre son importantes. Como les indico nuevamente, eficiencia, efectividad, satisfacción, libre de riesgo y cubrimiento de contexto. Eso sería la parte de cubrimiento. Y bueno, chicos, en conclusión sobre las pruebas de aceptación, como les indicaba, lo importante de esto es la comunicación grupal con toda la área que está encargada, ya sea los probadores, usuarios finales, analistas, desarrolladores, Scrum Master, managers, todo el equipo encargado. Lo vital aquí es que haya comunicación, porque en la historia ha quedado claro que muchas empresas y productos han llegado a no surgir o a la bancarrota simple y sanamente porque no hay una comunicación. Dado que aquí uno de los pilares que se fundamentan y se explican es que con la comunicación siempre se va a poder llegar a una solución. La otra imagen que nos muestra es que siempre debemos tener un checklist o un registro de todo lo que estamos realizando, ya que siempre que se trabaje puede que una persona ajena o alguien relacionado con nosotros vea este histórico, estos resultados y la idea es ser lo más claro posible con lo que se ha indicado anteriormente para que cualquier persona que esté relacionada con el tema, así no tenga claro qué es lo que se está trabajando, al revisar estos históricos va a tener un poquito de contexto de qué es lo que se está trabajando. Y por último, pues bueno, que definamos que las pruebas de aceptación, una vez ya están escritas o definidas en unas reuniones, se escriben o se registran en sus correspondientes pruebas de aceptación
Y ya con los criterios realizados, se aplican las pruebas con el fin de llegar al resultado esperado. Y ya chicos, eso sería todo.